Hola mis hermanos, amigos, Dios les bendiga, compartiendo con ustedes una cápsula bíblica más en este día, recorriendo la palabra del Señor. Es ese reto que nos hemos dispuesto este año de hacer esta lectura continua desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Gracias a todos los que han permanecido fieles en este proceso y les animo para que lo sigamos haciendo y además también sigamos compartiendo estas cápsulas y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Salmo 47 del 1 al 4. Vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios, pues el Señor Altísimo es imponente, es el gran Rey de toda la tierra. Él subyuga a las naciones frente a nosotros, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Escogió la tierra prometida como nuestra herencia y posesión, el orgullo de los descendientes de Jacob, a quienes ama. Josué 7, del 1 al 26. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aben. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Ai, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: «Oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre?». Pero el Señor le dijo a Josué: «Levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus, y el Señor señalará a la tribu del culpable. Esa tribu, con sus clanes, deberá dar un paso al frente, y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente, y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel». Temprano, a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue el señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Zimri fue señalada. Por último, cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán: «Hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas». Acán respondió: «Es cierto,
He pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿Por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces al lugar se le llama Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Josué 8 del 1 al 35. Entonces el Señor le dijo a Josué: No tengas miedo ni te desanimes. Toma a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Ai, porque te he entregado al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey, pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a Ai. Josué eligió a 30,000 de sus mejores guerreros y los envió de noche, con la siguiente orden: escóndanse en emboscada no muy lejos detrás de la ciudad y prepárense para entrar en acción. Cuando nuestro ejército principal ataque, los hombres de Ai saldrán a pelear como lo hicieron antes, y nosotros huiremos de ellos. Dejaremos que nos persigan hasta alejarlos de la ciudad, pues dirán: los israelitas huyen de nosotros como lo hicieron antes. Entonces, mientras nosotros huimos de ellos, ustedes saldrán de golpe de su escondite y tomarán posesión de la ciudad, pues el Señor su Dios la entregará en sus manos. Prendan fuego a la ciudad tal como el Señor lo ordenó. Esas son las instrucciones. Entonces salieron y fueron al lugar de la emboscada entre Betel y el lado occidental de Ai. Pero esa noche Josué se quedó con el pueblo en el campamento. Temprano a la mañana siguiente Josué despertó a sus hombres y emprendió la marcha hacia Ai, acompañado por los ancianos de Israel. Todos los hombres de guerra que estaban con Josué marcharon por delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, donde un valle los separaba de la ciudad. Esa noche Josué envió a unos 5,000 hombres para que esperaran escondidos entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. De esa manera, el ejército principal se estableció en el norte y la emboscada al occidente de la ciudad. Josué, por su parte, pasó la noche en el valle. Cuando el rey de Ai vio a los israelitas del otro lado del valle, se apresuró a salir temprano por la mañana con todo su ejército y los atacó desde un lugar con vista al valle del Jordán, pero no se dio cuenta de que había una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y el ejército israelita huyeron en retirada hacia el desierto como si los hubieran vencido por completo. Así que llamaron a todos los hombres de la ciudad para que salieran a perseguirlos. De esa manera los alejaron de la ciudad. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no persiguieran a los israelitas, y la ciudad quedó completamente desprotegida. Entonces el Señor le dijo a Josué: apunta hacia Ai con la lanza que tienes en la mano, porque te entregaré la ciudad. Así que Josué hizo lo que se le ordenó. En cuanto Josué dio la señal, todos los hombres que esperaban en la emboscada salieron de golpe de sus puestos e invadieron la ciudad en masa. Enseguida la sitiaron y le prendieron fuego. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que salía tanto humo de la ciudad que cubría el cielo y ya no tenían a dónde ir, pues los israelitas que habían huido hacia el desierto se dieron vuelta y atacaron a los que los perseguían. Cuando Josué y todos los demás israelitas vieron que la emboscada había dado resultado y que la ciudad salía humo, se dieron vuelta y atacaron a los hombres de Ai. Mientras tanto, los israelitas que habían entrado en la ciudad salieron y atacaron al enemigo por la retaguardia. De esa manera, los hombres de Ai quedaron atrapados en medio, ya que los guerreros israelitas los encerraron por ambos lados. Israel los atacó y no sobrevivió ni escapó una sola persona. Solo al rey de Ai lo capturaron vivo y lo llevaron ante Josué. Cuando el ejército israelita terminó de perseguir y de matar a todos los hombres de Ai en campo abierto, regresó y acabó con la gente que había quedado en la ciudad.
Ese día fue exterminada toda la población de Ai, incluido hombres y mujeres, 12,000 personas en total. Pues Josué mantuvo la lanza extendida hasta que todos los habitantes de Ai fueron totalmente destruidos. Solo los animales y los tesoros de la ciudad no fueron destruidos, porque los israelitas los tomaron como botín, tal como el Señor le había ordenado a Josué. Luego Josué incendió la ciudad de Ai, la cual se convirtió en un montón de ruinas y aún sigue desolada hasta el día de hoy. Entonces Josué atravesó al rey de Ai con un poste afilado y lo dejó allí colgado hasta la tarde. A la puesta del sol, los israelitas bajaron el cuerpo como Josué ordenó y lo arrojaron frente a la puerta de la ciudad. Apilaron un montón de piedras sobre él, las cuales todavía pueden verse hasta el día de hoy. Luego Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Siguió los mandatos de Moisés, siervo del Señor. Había escrito en el libro de instrucción: háganme un altar con piedras sin labrar y que no hayan sido trabajadas con herramientas de hierro. Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. Y mientras los israelitas observaban, Josué copió en las piedras del altar las instrucciones que Moisés les había dado. Después, todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en dos grupos. Un grupo se paró frente al monte Gerizim y el otro delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente, y entre ellos estaban los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en asamblea, incluso a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que vivían entre ellos. Juan 12, del 1 al 19. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz, esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al campo para recibirlo. Gritaban: «Alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel». Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que decía: «No temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra». Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: «Ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él». Padre, una vez más te damos gracias por esta maravillosa palabra, Señor, que nos permite disfrutar en este día. Gracias porque a través de ella te podemos conocer aún más, podemos entender tu plan y tu propósito, Señor, con toda la creación, Padre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por su vida, por su sacrificio, por sus enseñanzas y sobre todo, Padre, por la provisión que a través de Él nos has dado.
del perdón de pecados y la salvación eterna. Gracias, gracias Señor, porque tú has cumplido, Señor, tu palabra hasta el día de hoy y la seguirás cumpliendo, Padre. Te pido una bendición especial para todos aquellos que siguen estas cápsulas, Señor, sea cual sea su necesidad en este día, sé tú obrando en beneficio de cada uno de ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.